En la Universidad Autónoma de Santo Domingo se avecina, señores, una tormenta porque el próximo 15 de junio vamos a tener las elecciones para seleccionar al próximo rector, a los vicerrectores, a los decanos y a los directores de escuela, de recintos, centros y subcentros. Y hay varios candidatos que están dando a conocer el programa de gestión que desarrollarán durante ese periodo. Esta tarde contamos con la presencia de la maestra Arelis Subero. Ella es actual vicedecana de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidata al decanato. Yo diría que candidata única, pero hay otro candidato que está amagando, pero usted es la próxima decana de la Facultad de Artes. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por recibirnos en su espacio y darnos la oportunidad de poder presentar nuestros planes y proyectos. Qué bueno. Maestra, ¿cuáles han sido las motivaciones que usted ha tenido para dirigir el decanato de la Facultad de Artes? Un decanato relativamente joven y creo que usted sería la primera mujer. Segunda mujer en dirigirlo. Originalmente nuestra facultad solo tiene 21 años como Facultad de Artes, porque anteriormente éramos Departamento de Artes de la Facultad de Humanidades. En ese trayecto, una mujer, María del Pilar Domingo, fue decana. Okay. O sea que de todo el hemos tenido tres decanos anteriores. Okay. ¿Qué la motivó? La motivación primaria es continuidad, en el sentido de un camino ya recorrido por las instancias que corresponden a la academia, y en ese escalón corresponde, luego de ser vicedecana, pues continuar aspirando a dirigir los destinos de nuestra facultad desde el decanato. Bien, maestra. En materia académica, ¿cuáles son sus propuestas? Académicamente, lo primero es pensar en el rediseño curricular. La Facultad de Artes necesita colocarse en lo que es la respuesta que la sociedad demanda, al mismo tiempo el sector empresarial. Nuestra facultad está conformada por 7 escuelas. Esas 7 escuelas, incluidas cine, televisión y fotografía, la música, la publicidad, el teatro, las artes plásticas, la crítica e historia del arte y el diseño industrial y moda, tienen que ser vistos desde la óptica de lo que hoy se llama el modelo por competencia. Por lo tanto, ese rediseño curricular en el ámbito docente nos va a ayudar a contribuir y a formar los egresados y su desempeño laboral y profesional. Sabemos, maestra, que las autoridades, y usted forma parte de ellas actuales, han iniciado ya los trabajos con relación al rediseño curricular. ¿Qué tan avanzados están y cuáles son las carreras específicas que usted entiende que deben de ser rediseñadas? En la facultad, en sus 7 escuelas, todas tienen que ser revisadas. Es que en el tiempo, las competencias, y sabemos todas las transformaciones que el mundo ha sufrido en el día de hoy, no solo post pandemia, sino que la tecnología que es inmersa a todo lo que hacemos ha cambiado el quehacer en todos los sentidos. Por lo tanto, la carrera, por ejemplo, diseño industrial y moda, tiene que ser visualizada desde el punto de vista de las demandas del sector empresarial y el sector productivo. Claro, creatividad e innovación acompañan todas las actividades que nosotros hacemos. Claro, también está el cine, la televisión, la fotografía, ese sentido de llevar la práctica a lo que demanda hoy el quehacer en el uso del profesional. Maestra, en la parte del arte plástica, el arte es una profesión hermosa en sí, pero vemos que en la parte del arte plástica como que ha quedado un poco rezagado el país, las inversiones para que esto se dé con mucho más frecuencia a los estudiantes. ¿Y qué piensa usted hacer para que vuelva a tomar el curso que corresponde ya la parte del arte plástico? Actualmente ya no hablamos de artes plásticas, sino de artes visuales. Porque gracias. Manejamos el contexto desde la escultura, el dibujo, la pintura, el arte público, el mural, la cerámica, el grabado. O sea, todo lo que tiene que ver, hasta el performance, por ejemplo, tiene que ver con lo que hoy visualizamos, que son las artes visuales. Entonces, no es un concepto de rezagar, no es un rezagamiento, sino de contextualizar.
El arte ha cambiado, porque con la inmersión de la tecnología, la forma de ver el espectador, la relación arte-sujeto y objeto, que es la producción, ha cambiado en función, y eso podríamos mencionar grandes autores como Adebol, por ejemplo, que sugiere que podemos ver el arte desde el concepto del espectador. Y en esa interacción, el artista también tiene que hacerse parte de la obra. Y cuando un artista produce, está produciendo para el público, se somete a una condición de crítica, por lo tanto es ajustar, es contextualizar. Con los nuevos medios, por supuesto. ¿Puede, maestra, un artista plástico dedicarse a vivir solamente de eso hoy en día? Sí, tenemos grandes referencias. Elsa Núñez, Amable Sterling, Rosa Tavares, grandes artistas nuestros que solo se dedican a las artes visuales. Y lo hacen magistralmente. Sí, sí, nos consta, conocemos orgullosamente su nuestros. Sí, guardiano. En el ámbito, maestra, de la educación continuada y el posgrado, ¿cuáles son las propuestas que usted está haciendo? Elemento importantísimo para pensar en nuestra propuesta, porque es en el posgrado, es en la formación en otros niveles, abierta incluso hacia la sociedad, que nuestra facultad, junto con sus docentes, sus estudiantes, incluido el personal administrativo, ha de relanzar esa propuesta a dimensiones diferentes. Proponemos diplomados, especialidades, maestría, doctorados que ya incluso han iniciado en sus procesos con la Universidad Miguel Hernández de España, donde ya tenemos una propuesta de doctorado en investigación y creación artística. Ahí está la gran fuerza del futuro. Bien, maestra, también usted habló un poquito sobre algunas de sus propuestas, pero también tenemos el plano de sus propuestas en extensión. Cuéntanos un poquito sobre esto. Nuestra facultad es ante todo extensionista. Muchas de las actividades que nosotros lo hacemos vinculando a la sociedad en ese sistema artístico-cultural. Por lo tanto, los museos, las casas de cultura, el Ministerio de Cultura, los grandes ministerios, el Ministerio de Educación Superior, nos vinculamos alrededor de lo que son las actividades, porque el arte es trascendental. El arte es parte de la vida de la sociedad. O sea, nosotros somos en un componente que se hace esencial, y más hoy con la prisa con la que vivimos. ¿Usted cree que el gobierno brinda el apoyo que corresponde a la parte de la cultura? Porque vemos muchas cosas que pertenecieron a nuestra historia también, abandonados. Vemos de alguna forma también como otras inversiones se han rezagado en torno a la parte de la cultura del país, mostrada hacia afuera, a las personas que vienen a ver parte de lo que somos como historia. ¿Usted cree que el gobierno hace las inversiones como corresponde en la parte de la cultura? Yo diría que siempre puede ser mejor. Siempre podrás haber más inversiones, más definición de lo que el arte y la cultura aportan a la sociedad. Por lo tanto, los grandes ministerios, como el Ministerio de Cultura, que inciden tanto en la producción y en la creación artística a través de las bienales, por ejemplo, a través de los festivales, el carnaval en la ciudad de Santo Domingo y a nivel nacional, son necesarios para que el folclore, la cultura, el arte se puedan desarrollar. La inversión siempre podrá ser mejor. Hubo un proyecto muy interesante que comenzaron a ejecutar en la Facultad de Artes, y era que los maestros iban a las escuelas secundarias a promover las carreras que se están impartiendo en la universidad. Nosotros como universidad que ofertamos carreras que son únicas, exclusivas, incluso de esa academia, pero como que se paralizó. ¿Qué ha pasado con eso y de qué manera usted cree que como decana podría contribuir a que ese tipo de cosas y creo que hay un bachillerato en artes ahora, sí, lo hay. De qué manera se podría involucrar en el ámbito de la extensión la facultad con las escuelas para poder, qué sé yo, generar cierta empatía y atraer más estudiantes a la facultad? Ya siendo directora, cuando ocupamos las funciones de directora, visitamos 18 centros y trabajamos junto al MINER en la coordinación del rediseño curricular del bachillerato en arte.
Esos bachilleratos son una fuente para poder incrementar la matrícula estudiantil en nuestra facultad, porque es continuar su formación en esa dirección. Entonces, por lo tanto, los bachilleratos en arte, las casas culturales, los centros de formación, la Escuela Nacional de Artes Visuales, todo lo que tiene que ver, siendo nosotros la única facultad en República Dominicana que forma en las artes, por lo tanto recibimos y podemos darle continuidad a esos sueños de nuestros estudiantes a nivel del bachillerato. Por lo tanto, ¿qué hacer? Es continuar en esa dirección. Por lo tanto, seguir visitando, seguir impulsando, seguir proyectando nuestra Facultad de Artes. No solamente con visitas, hay muchas formas de hacerlos llegar. Por ejemplo, en el congreso que organizamos visita de centros diferentes de arte que venían el día completo a ese evento. Entonces, hay muchas formas de hacernos conocer. Bien, maestra, a propósito también de la parte del Congreso, háblenos que usted es la coordinadora general del Congreso Internacional de Artes Visuales. ¿Cómo se da esta dinámica y que año tras año entonces se ha venido logrando que este Congreso, o sea, se convierta en uno de los mejores congresos de arte? Sin duda que sí. De hecho, podríamos referir un comentario de Hiromi Chiba, que es una curadora de Puerto Rico, que hizo una comparación, estaba en un evento, ha venido 2 veces al país y ha participado en nuestro evento, en nuestro Congreso Internacional. Hiromi está en la Universidad de Puerto Rico y pertenece al museo del MACU, que es el Museo Internacional. Entonces, ella considera que el Congreso Internacional de Artes Visuales supera todos los estamentos del Caribe a nivel de investigación, creación y extensión. Wow. O sea, súper interesante la concesión que ella tiene de nuestro evento. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues ya tenemos 8 años consecutivos, lo hicimos incluso a nivel virtual, 2 años consecutivos. El último evento siempre ha sido internacional y en el último evento logramos congregar a 5 universidades extranjeras. Excelente. 2 americanas, una de Puerto Rico y una de Nueva York, y 3 de España. O sea que, claro, la facilidad que da la virtualidad nos permite lograr y poder decir que podemos continuar vinculando por videos, conferencia, nuestro congreso. Es un congreso que articula el quehacer en todo lo que es el ámbito de la creación, porque hemos tocado la escultura, el dibujo, la pintura, o sea que todas las temáticas, todas las líneas de la creación están contenidas en este congreso internacional. Hablando de manera internacional, maestra, los alumnos, ¿ustedes los ayudarían en la facultad a que ellos extendieran sus conocimientos sobre las distintas artes de manera internacional? ¿Y de qué manera ustedes aportarían hacia ellos? Ese es un proyecto que se da dentro de lo que se denomina la movilidad estudiantil, que puede ser también tener el componente de la movilidad profesoral, la movilidad estudiantil, y ya tenemos experiencia, porque siendo directora recibimos estudiantes de la Universidad Ubigo, y recibimos doctorandos de la Universidad de Sevilla, que venían a hacer sus proyectos de investigación. Entonces, esa movilidad se da como acuerdos y convenios entre universidades, que nos permite que estudiantes nuestros se puedan mover y estudiantes de ellos puedan venir. Depende de los intereses. Siempre, claro, contando con los apoyos y el recurso que da la institución. Maestra, ustedes tienen una plantilla de 100 y tanto docentes, 114 docentes. Entre contratados, con categorías y sin categorías. Sí, ellos son los responsables de seleccionar a la persona que va a dirigir el decanato. Sí. ¿Qué usted tiene que decirles a ellos? ¿Por qué ellos tienen que votar por Arely Subero para decana? En la facultad, que es un universo de 100 votantes, es un universo donde nos conocemos. Entonces, cada uno sabe cómo tú has ido sumándole a tu trayecto en función de la actividad, la proactividad, el dinamismo, la interacción, relaciones humanas, y por lo tanto, conocemos y me conocen a Arely Subero. Y pienso que lo que debo pedir es valoración y ponderación a lo que ha sido nuestra historia en función de un proyecto futuro. Como decana, ¿qué usted le ofrece? Además de que ya ustedes se conocen, los docentes son pocos, la mayoría tienen muchos años allá y saben el quehacer de cada quien.
usted como decana, ¿qué cosas haría por ellos? Ante todo, en la condición del bienestar colectivo, o sea, pensar en el bienestar de todos. En la medida en que estudiantes, docentes, infraestructura, planes formativos, oferta curricular, entran en juego en una misma dinámica de intereses para favorecer a unos y a otros, todos estaremos bien. Por lo tanto, el principio es el bienestar colectivo. Maestra, ¿qué consejo usted le daría a aquellos jóvenes que realmente vemos desde hace mucho tiempo atrás que las facultades de arte, cine, comunicación y demás, los estudiantes, entre comillas, pueden ser escasos porque dicen, esto en el país no deja, esto tal vez no sea a la línea que me puedo ir porque tal vez en el país lo que me puede dejar es medicina, derecho, etcétera? ¿Qué usted le diría a esos jóvenes que sí les interesa, pero que a veces dan unos pasitos hacia atrás por el simple hecho de que dicen que en la República Dominicana no se pueden dar buenos en estas áreas? Lo primero es que muchos de nuestros egresados, por ejemplo, en las áreas de publicidad, que es una escuela que tiene sus atractivos en el diseño gráfico y en la creatividad, son ganadores de premio. Y eso es importante destacarlo porque significa que pueden posicionarse. Entonces, la diversidad que tiene el arte es que te prepara en áreas del conocimiento diferentes y por lo tanto el estudiante encuentra donde desempeñarse sin perder la pasión hacia lo que le gusta. Bueno, maestra, agradecida de su presencia, de haber estado con nosotros compartiendo lo que es parte de su plan de gestión a desarrollar a partir del próximo 16 de julio, cuando ya sea posicionada como nueva, Dios mediante, como nueva decana de la Facultad de Artes. Muchísimas gracias.